Muy buenos días. Empezamos una nueva semana hoy, lunes 6 de febrero. Continuamos estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a desarrollar el capítulo 21 y 22 del libro de Éxodo que estamos viendo. Mire, aquí el Señor ya empieza a darle las leyes a su pueblo. Él está formando su pueblo y le va a dar las leyes porque ellos no saben nada. Ya los sacó de la esclavitud, ya los tiene ahí. Ahora tiene que empezar a formar ese pueblo y le empieza a dar las leyes. Aquí en el capítulo 21 dice leyes sobre los esclavos, porque habían muchos esclavos, sí. Y dice, si comprares siervo hebreo, por 6 años ese siervo servirá y al 7º año queda libre. O sea que por 6 años era esclavo y al 7º año queda libre. Que si entró con su mujer, con su hijo, cuando se cumpla el tiempo, entonces saldrán libres. Pero aquí hay en el versículo 6 que dice, mire, se lo leo desde el 5, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces le dice que él no quiere la libertad cuando se cumple. Entonces dice que lo va a llevar a un juez y allá en el juez, entonces dice que en un poste su amo rodará, o sea que le hace un hueco en la oreja con lesna y será siervo para toda la vida. ¿Sí? Sigan leyendo ahí versículos 7, 8 y 9, ¿sí? Que todo es las leyes. Aquí nos dice en el versículo 10, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal a la mujer que tenía. O sea que tiene que sustentar a las dos por igual. En el versículo 12 vienen las leyes sobre actos de violencia. Todo el Señor lo dejó escrito, dice, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendió herirlo, sino que Dios lo pasó por sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Más adelante vamos a estudiar las ciudades de refugio, ¿sí? Nos dice el versículo, voy a leer 15, 16 y 17. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Mire la ley de Dios. El que hiere a su padre y a su madre, morirá. Asimismo, el que borrare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Y el 17, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Mire lo que el Señor estableció, que nomás maldecir a su padre y a su madre, entonces moría por eso. En el versículo 22 nos dice, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. ¿Sí? Voy a leer el 24 y el 25 que dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Era como una señal de que cómo debían de juzgar. Si la persona se le había caído un diente, no tenían por qué matarla, dice diente por diente, ojo por ojo. Sí, era como parámetros como ellos iban a juzgar. Vienen después las leyes sobre responsabilidades de amos a sus dueños. Todo les dejó el Señor explicado. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Ese amo que hirió a su siervo en el ojo, entonces queda libre
el esclavo por lo que le hizo el amo, de pronto sin querer. Y se hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente la dejará ser libre, quedaban libres. Si el buey corneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será suelto. Esa carne de los animales apedreados no se la podían comer, no se la podían comer. Pero aquí nos dice que si el buey fuere acorneado desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere notificado y no hubiere hecho nada, entonces dice que lo matarán. O sea que si ese animal siempre ha corneado y el dueño no hizo nada, entonces cogen ese animal y lo matan, lo matan. Miren lo del versículo 33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, ¿sí?, y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará al dueño, resarciéndole a su dueño lo que fue muerto, que era suyo. Entonces hay que mirar, si él había visto la cisterna, tenía que cerrarla. En el capítulo 22 seguimos con las leyes. Leyes sobre la restitución. Restitución, que es pagar, dar, ¿sí? Entonces, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Mire cómo tenía que pagar, restituir. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero miren el versículo 3 lo que nos dice. Pero si fuere de día, esto es cuando es de noche, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completar restitución y si no tuviere para pagarlo, entonces será vendido por su hurto. En el versículo 6 nos dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o en el campo, el que se dio el fuego pagará lo quemado. Mire que cuando se hace, y aquí hay veces, va y se hace un almuerzo y se deja prendido y viene y se quema toda la montaña. Vienen las leyes humanitarias. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla, ¿sí?, y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. No se casa, pero tiene que pagar la dote. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Solo podían ofrecer sacrificio a Jehová. El que ofrecía sacrificios a otros dioses eran muertos, los mataban, sí. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrá usura. O sea que cuando le prestaran al pobre, no tenían que pagarle ningún interés. Mire, aquí el Señor lo especifica así. En el versículo 26 nos dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverá. Ese mismo día tenía que traérselo, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso. Mire que el Señor está atento cuando se hacen todas injusticias, dirás. Me darás el primogénito de sus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey
y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Acuérdese que al 8º día los niños se circuncidaban. No era que le fueran y le ofrecieran el hijo y se lo sacrificaran, no. El hijo lo cambiaban por otra cosa. Pero los bueyes y todo primogénito se lo ofrecían al Señor. Señor, aquí empezamos a ver cómo tú estás organizando su pueblo, mi rey, cómo le está dando leyes y decretos de la manera como debían de portarse, cómo debían de tener a los esclavos cuando pasaba. Todo está estipulado en tu palabra, Señor, de manera que ellos debían, de ahora en adelante, sabiendo sus leyes y sus mandamientos, ser rectos. Nosotros también las tenemos, mi rey. Nosotros tenemos los 10 mandamientos, tenemos las ordenanzas, tenemos los decretos, tenemos su palabra, Señor. Ayúdanos, papito Señor, a estudiar su palabra, a aprenderla y hacerla, porque tú no quieres oidores, tú dices que no quieres oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendíganos hoy y siempre. Amén y amén.